Hola amigos de EmprendeGo, bienvenidos a nuestro canal y si es la primera vez que nos estás viendo, soy Ignacio Guerra, fundador de EmprendeGo. Bueno, y en el día de hoy vamos a enseñar a todas las personas cómo nosotros nos podemos autocontratar en nuestra propia empresa. Es una pregunta típica que muchos emprendedores nos hacen y cuando nosotros estamos constituyendo, fijémonos cuando estamos en la constitución, ¿no es cierto?, de nuestra empresa, nos ofrece la posibilidad dentro de las facultades de la empresa de que nosotros nos podamos autocontratar como gerentes, como administradores de nuestra misma empresa, sobre todo en los casos que tenemos una IRL, muchas veces una SPA, donde solamente somos un solo socio o donde hay varios socios, existe la posibilidad de que tú te autocontrates, ¿ya? Dentro de tu propia empresa. Pero la gran pregunta es, ¿para qué nosotros queremos autocontratarnos? ¿Simplemente para gozar de una buena jubilación, pagarle a la AFP y tener derecho a salud, a un seguro de accidentes, de invalidez? ¿Lo queremos hacer por eso, justamente? Bueno, si esa es la razón, te diría que, bueno, veas las opciones, ¿no es cierto?, dependiendo de cuánto monto quieres pagar. Por ejemplo, por un sueldo mínimo no sería muy ventajoso, ¿no es cierto? No recibiríamos una muy buena jubilación, que es lo que hoy día se discute, por lo menos acá en Chile, no sé, en otros países de Latinoamérica. Pero se discute mucho eso de realmente si vale o no la pena pagar por una jubilación indigna, ¿no es cierto? Sin meternos en política ni nada de esas polémicas, es importante que nosotros veamos el tema. Ahora, si nosotros nos queremos bancarizar por un sueldo mínimo, mejor te digo que te ahorres ese problema porque un banco nunca te va a tomar en consideración si es que tú declaras por el sueldo mínimo como gerente o el administrador de tu empresa, ¿ya? Eso es muy importante porque nosotros a título personal hemos cometido ese error donde muchas veces nosotros para poder pagar poquito poníamos el sueldo mínimo más unos bonos que en ese momento se podía hacer eso de los bonos, pero realmente descubrimos después en el tiempo que las bancas no toman para nada en consideración los bonos. Y hoy en día por las nuevas leyes, nuevas disposiciones de la Dirección del Trabajo, los bonos están bastante acotados, ¿ya? Entonces, bueno, es importante hoy en día que nosotros veamos que inclusive los bonos, cuando decimos los bonos están acotados, es porque los únicos bonos que no pagan, que no están dentro del imponible dentro de una empresa, son el viático, la colación y la movilización. Todos los otros bonos que son bonos por ventas, bonos por responsabilidad, por determinado logro, ¿no es cierto? Son bonos imponibles. Y entonces nos vamos a poder hacer estas rebajas que antiguamente se hacían, estas truquiñelas, y que hoy en día no pasa. Si tú quieres realmente y buscas el camino de decir, bueno, tengo mi pyme, pago esto, y además quiero bancarizarme como persona natural, como Ignacio Guerra, como fundador de esta empresa, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, poner un buen sueldo primero que nada. ¿Y cuál es ese sueldo? Bueno, de 800.000 pesos hacia arriba, porque si no, no te van a considerar. Es muy importante que nosotros investiguemos esos temas. Vamos en el banco, por ejemplo, y vamos viendo. Si tú más adelante quieres postular a un crédito hipotecario, a tener una casa o un crédito para un auto, de 800.000 pesos hacia arriba nosotros tenemos que tener nuestras cotizaciones pagadas. Entonces, para eso es muy importante entender, si yo quiero autocontratarme, ¿cuál es el camino? Primero que nada, debo efectuar un contrato de trabajo. El contrato debe estar firmado como empleador, que yo voy a ser el representante legal de la empresa, si es que estoy poniéndome en el caso de una IRL o de una SPA de un solo socio, y también voy a firmar por otro lado como trabajador. Y este contrato yo lo tengo que subir a la dirección del trabajo. Esa es la nueva disposición legal. Antiguamente el contrato estaba guardadito en una carpetita y no pasaba nada. Hoy en día debe ser subido, ¿no es cierto?, a la dirección del trabajo. Ese es el punto número uno. El punto número dos justamente es que yo voy a tener que, vamos a trabajar en un ejercicio con una liquidación de sueldo para ver más o menos cuáles son los cálculos de lo que yo voy a tener que pagar, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos una liquidación de sueldo, vamos a ir a la pantallita. Y en esta liquidación de sueldos, simplemente para que veamos nosotros más o menos cuánto nosotros tenemos que pagarle a Previred, porque nosotros tenemos que hacer planillas.
Esto es normalmente lo que se conoce como liquidación de sueldo y aquí vendemos a poner el nombre del trabajador, los datos de la empresa, bla, 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 y nos vamos al sueldo base, ¿ya? Una cotización, ya que esto también nosotros lo enseñamos en los cursos, en las asesorías que tiene Emprendego y que vamos a dejar el link en la descripción para que si ustedes quieren recibir una asesoría contable sobre esto, cómo autocontratarme en mi propia empresa, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, una liquidación de sueldo a grandes rasgos para las personas que no tienen conocimientos de esto está dividida en tres partes, ¿ya? Están los montos imponibles, que vendrían siendo tu sueldo base, más los bonos, ¿ya? Que quieras poner, ¿ya? Al trabajador, y en este caso no pondría ningún bono si es que yo soy el que me voy a autocontratar, porque ese es el video del día de hoy. Y están los montos, los no imponibles, que son los bonos de colación, movilización y viáticos, ¿ya? Estos montos de colación, movilización que no son imponibles, son montos que justamente tienen que ser proporcional al sueldo que se paga. Si yo pago un sueldo de 300.000 pesos, no puedo poner como un bono de colación de 100.000 pesos, ¿ya? Es decir, automáticamente la dirección del trabajo nos llamaría a terreno, nos fiscalizarían y justamente tendremos problemas, ya multas que pagar justamente porque queremos evadir impuestos. Entonces tienen que ser montos proporcionales a un 10, un 20% máximo del sueldo, es decir, de la base imponible, ¿ya? Entonces ese aspecto es muy importante, ¿ya? Entonces, de lo que es todos los montos, el total imponible más los no imponibles, se forma el total haber. En este caso son 800.000 pesos porque no hay ningún bono adicional, ¿ya? Y en base a este monto imponible que nosotros declaramos aquí, que va a ser el sueldo del trabajador, en este caso nosotros, ¿ya? Porque vamos a ser nuestro propio jefe, ¿ya? Y entonces van a venir los descuentos. Y esos descuentos que nosotros tenemos que hacer es del seguro de cesantía. Por ejemplo, en este caso, el trabajador paga el 0,6% y el empleador, que vamos a hacer nosotros mismos, va a pagar el 2,4%. ¿Por qué no aparece acá en esta liquidación? Porque justamente esto es para el trabajador, ¿ya? Y luego de eso nosotros vamos a ir a la pantallita y vamos a ir acá al Previred justamente, a la parte de empresas y vamos a ingresar donde está nuestra empresa y vamos a ir a la parte de remuneraciones y vamos a poder ver entonces los diferentes trabajadores y vamos a ir viendo todos los datos. Entonces, bueno, dentro de eso se van a cargar otros valores que nosotros tenemos que pagar adicionales al seguro de cesantía, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos la FP, en este caso vamos a suponer que nosotros estamos en la FP modelo, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que pagar el 10,58% de qué cosa, del total imponible, ¿ya? De los 800.000 pesos. Y tenemos justamente salud FONASA, que en este caso es del 7% siempre en el caso de que sea FONASA. Si ISAPRES es el 7% más el pactado adicional, ¿ya? Que para las personas que saben o que tienen ISAPRES saben que justamente hay un adicional porque el 7% no nos cubre todo lo que es nuestro plan de ISAPRES, ¿ya? Y que eso también nosotros lo vemos en las asesorías de EmprendeGo. Acá nosotros vamos a tener más o menos un estimativo de un total de descuentos. Estos descuentos son lo que en realidad se le descuenta, valga la redundancia, al trabajador de su sueldo para poder pagar esto en la famosa planilla de PreviRed. ¿Ya? En esta planilla que estamos trabajando con un trabajador ficticio, ¿ya? Justamente tenemos que ir cargando los datos a grandes rasgos de lo que es la FP, ¿no es cierto? Su imponible del mes, en este caso es más bajo de un mínimo porque él no trabajó todo el mes completo, sino tuvieron licencia y faltó algunos días. Y vamos a tener que poner nuestro tramo de asignación familiar, si tiene carga o no. Es decir, son datos que podemos ir rellenando, que el mismo Previrad inclusive nos ayuda con esta información y que en este caso este trabajador no tiene caja, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que nosotros hemos visto esto, nos pide los datos del seguro de la AFC, del seguro de cesantía, y así hay una serie de datos, ¿no es cierto?, que nos va pidiendo de la cotización del SIS, ¿no es cierto? Y bueno, aquí vamos a ir viendo que nos pide lo del IPS, lo del ISL, ¿ya?
Bueno, en el caso de que no tenga mutualidad y nos pide los datos de FONASA y los va calculando en base a la base imponible que nosotros hemos ido solicitando. Y nosotros vamos poniendo siguiente, ¿ya? Entonces, en este caso, más o menos, estos son más o menos los datos para que tú te hagas una idea de cómo sería una planilla de Previred y lo más importante, cuánto es lo que tú tendrías que pagar mensualmente en este caso, si es que tú más o menos te quieres bancarizar. ¿Cuánto es el tiempo de bancarización de una pyme? Son un año mínimo de cotizaciones con un trabajo, un contrato de trabajo indefinido. No puede ser que yo por 3 meses voy a pagar 145.440 y ya listo, voy al banco, pido un crédito. No es así de fácil. Mínimo tenemos que tener un año de cotizaciones pagadas en Previred, ¿ya? Para poder tener derecho a irnos bancarizando, ¿ya? Lógicamente que para que nosotros podamos bancarizarnos, tenemos que hacer algunas cositas importantes, como por ejemplo no tener DICOM, no haber tenido algún problema, algún mal comportamiento con algún banco, porque los bancos trabajan también a través de un registro interno que tienen ellos justamente, donde ellos te van anotando en lo que se llama la superintendencia de bancos. Si tú tienes una deuda con un banco y vas a otro banco, ese banco te va a hacer una tapita porque justamente tú estás fichado como una persona que paga mal, ya que tiene deudas y que entonces no eres un buen prospecto para el banco por su capacidad de riesgo, ya la capacidad de riesgo que tú tienes. Entonces, bueno, es importante tener eso, esa salvedad, estar limpio de DICOM, de superintendencia de bancos, un año de cotizaciones pagadas con sueldo superior, ojalá a 800.000 pesos. Hoy en día ahí podemos hacer un juego, aunque no queda mucho tiempo, y algunos ya los más pillos lo hicieron, que es postular, ¿no es cierto?, al IFE laboral, ¿ya? Entonces, con el IFE laboral, que te dan máximo en el caso de la mujer el 60% de tu sueldo, con un tope máximo de 250.000 pesos, ¿ya? Y de 200.000 pesos en el caso de los varones, ¿ya? Le daban entonces este montoncito, lo depositaban en su cuenta y nosotros con eso vamos y pagamos justamente nuestras cotizaciones. Y de esa manera nos ahorramos ese dinero y nos podemos ir bancarizando en el tiempo, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la bancarización de la pyme y por otro lado la bancarización de la persona, ¿ya? Y adicionalmente a esto es muy importante que, por ejemplo, cuando ya hayas cumplido 6 o 8 meses de cotizaciones, intentes hacer una fórmula que le ha resultado a muchos emprendedores, es que ir a una tienda, por ejemplo como Falabella o algún retail, y pedir una tarjeta de crédito, ya que tienes 6 meses, un contrato indefinido, las cotizaciones pagadas, y entonces ellos te empiezan dando tarjetas por poco monto, 100.000 pesos, 300.000 pesos, pero es muy bueno que tú con esa tarjeta des un buen comportamiento de pago. Por ejemplo, compras una chaqueta, la sacas en una cuota, paga esa cuota al tiro en la caja, no dejas pasar el mes, y con eso va a ir acumulando puntos en el sistema. Y van a decir, ah, esta persona es buen pagador, tiene un buen sistema de pago, le aumentamos el cupo a 600, le damos una cuenta corriente y así poco a poco va aumentando tus puntos y cuando ya tienes un año, entonces vas a poder estar bancarizado, ¿ya? Entonces es importante ir haciendo eso también como un tips muy importante en el tiempo, ya que si esperamos todo el año y recién vamos a un banco y queremos pedir una cuenta corriente, nos van a decir, ah, sí, usted tiene un buen historial, tiene buen sueldo, pero no tiene nada en el sistema, por lo tanto todavía no se le podemos dar. Espérenos, a lo mejor vengan 2 meses más, a ver si le podemos dar esa cuenta corriente, ese crédito que usted está solicitando, etcétera, etcétera. Entonces es importante ir acumulando puntos dentro de los bancos. No esos puntos que te dan por echar benzina, por comprar o comprar la mercadería en el líder. No. Puntos en el sentido de que nosotros debemos tener un buen comportamiento de pago. Saquemos algo a 3 cuotas, paguémoslas. Si vendicía el día 5, las pagamos el 30, ¿ya? Las pagamos el primero y así sucesivamente. Entonces, de esa manera
vamos a hacer un buen prospecto para la banca y vamos a poder hacer todo este proceso, todo este esfuerzo que hicimos de estar pagando 150, 200 mil pesos mensuales para bancarizarnos. Esto que hemos hecho en el día de hoy es un ejercicio a modo de ejemplo para que tú sepas más o menos cómo es el proceso de autocontratarte dentro de tu propia empresa que se puede hacer y entonces cuál es la fórmula para que finalmente obtengamos esos beneficios que necesitamos para tener nuestra casa, nuestro auto, inclusive pedir un crédito para poder entonces financiar una nueva pyme que estamos haciendo, un nuevo proyecto dentro de nuestra pyme. Hay muchas cositas que podemos hacer. Deuda buena, deuda mala, como se llama. ¿Cuáles son las deudas malas? Cuando pides un crédito para gastar dinero, justamente, y vas incrementando la deuda de tu bolsillo. ¿Y cuál es la deuda buena? Cuando tú pides un crédito para poder invertir y tener una retribución monetaria a cambio de eso. Bueno, todo eso también lo enseñamos en un curso que nosotros tenemos disponible que se llama Chao Jefe, ahora soy emprendedor. También te voy a dejar el link en la descripción donde hablamos de este y muchos temas interesantes para que tú sepas más o menos cómo es todo el proceso del camino del emprendedor. ¿Ya? Así que bueno, esperamos que este video te sirva, esta información. Déjanos un comentario si tienes dudas y nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro canal de EmprendeGo.